Tenemos ya vía telefónica a nuestro querido amigo Jesús Chuo Torrealba, analista político, comunicador popular. A él le gusta de llamarse así, comunicador popular. Chuo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gran abrazo, Juan Carlos. Feliz año para ti y para todo tu equipo. Gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a arrancar muy rápido. Dime, comienza el año. Hoy es el día 10. ¿Cómo está el gobierno y cómo está la oposición de cara a un proceso electoral que constitucionalmente tiene que realizarse antes del 31 de diciembre del 2024? Bueno, es muy curioso porque ciertamente tenemos una especie de retrato inverso, ¿no? Una especie de negativo y positivo cuando hacemos la comparación de las imágenes tanto del gobierno como de la oposición. El gobierno arranca el 2024 muy mal. El gobierno arranca el 2024 aislado internacionalmente, como queda de manifiesto en la crisis por el Esequibo con Guyana. Al gobierno lo traicionaron sus aliados estratégicos, sus aliados ideológicos, sus aliados de siempre. China está metida de frente con Guyana, Cuba está metida de frente con Guyana. Moscú no tiene nada que ver con eso, pero Moscú es el competidor más terrible que tiene el petróleo venezolano en las ventas opacas de nuestro crudo sancionado en mercados secundarios como el mercado asiático y otros mercados del tercer mundo. Hasta allí ha ido el petróleo ruso, cuando también fue objeto de sanciones. Y allí está compitiendo, con ventaja el camarada Putin contra los intereses de Venezuela. Entonces, en este contexto, teniendo como enemigos, como adversarios al CARICOM, a Cuba, a China, a Rusia, por distintos motivos, resulta que el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro es nada más y nada menos que el presidente Biden. Es nada más y nada menos que el imperio. Resulta que, ciertamente, a raíz de las negociaciones desarrolladas en Qatar, en la ciudad de Doha, capital de Qatar, es evidente que hay una negociación sin documentos, sin papeles, sin fotografías, pero esa negociación es eficiente, es efectiva. El gobierno norteamericano está en campaña electoral, en pre-campaña electoral, y hay tres temas que son vitales para las elecciones norteamericanas. Uno es el de la energía, y Venezuela tiene que ver con eso. Otro es el de la migración, la crisis migratoria, y Venezuela es protagonista en eso. Y finalmente está la necesidad que tiene Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico de sacar a un factor del continente de la órbita de Moscú y de la órbita de Irán. Recordemos que el presidente Maduro ha dicho reiteradamente su solidaridad con Putin y su vínculo con el régimen iraní. Ambos son enemigos de Estados Unidos. Putin protagoniza la guerra con Ucrania, la guerra imperialista contra Ucrania, que es la que en la que está involucrado Estados Unidos también. E Irán es el factor real que está detrás de los grupos terroristas como Hamas en Gaza y como Hezbollah en el Líbano. Entonces, es indispensable para el gobierno norteamericano sacar al régimen venezolano de la órbita de Rusia y de Irán. Eso lo necesita desde el punto de vista electoral el presidente Biden, el candidato presidente Biden, y necesita tener un referente, un interlocutor en Venezuela. Desgraciadamente, la oposición venezolana, la dirección partidista tradicional de la oposición venezolana está muy desprestigiada en los pasillos del poder en Washington. La burocracia profesional del Departamento de Estado tiene 10, 15, 20, 25 años haciéndole seguimiento a la situación política venezolana, y ellos, han acumulado una gran cantidad de mentiras y ofrecimientos mentirosos hechos por Guaidó, por López, por Borges, etcétera. Cada vez que estos señores decían, este gobierno está a punto de caer, basta un sustico más, basta tal operación aquí, tal operación allá, y los militares lo van a abandonar, etcétera. Bueno, pasó de todo,
no solamente en los años de Trump, por cierto, pasó de todo y resulta que eso no ocurrió. La burocracia profesional del Departamento de Estado pareciera haber terminado recomendando a Biden que desconfíe de la oposición, de la dirección tradicional de la oposición venezolana. Parece haberles dicho que esa dirección política tradicional de la oposición es inepta o corrupta o ambas cosas. Y entonces que se entienda con el único actor que puede darle alguna garantía, que resulta ser, o paradoja, el gobierno del señor Maduro. Por eso es que los acuerdos de Doha marchan por el canal de 120, por el canal rápido de la autopista, pero los acuerdos de Barbados están tan cojitrancos, tan lentos, que a estas alturas del partido ni siquiera se sabe cuál es la fecha de las elecciones venezolanas. Ahora, Chuo, permíteme hacerte una pregunta. Escuché con bastante atención tu entrevista esta mañana con nuestro amigo Peñalosa en el canal Globovisión. Tú dijiste que hay sectores de la oposición que están ligando que no habiliten a María Corina Machado. Acaba de decir Juan Pablo Anipa, dirigente de Primero Justicia en el Zulia, que eso es cierto y que es una mezquindad lo que está pasando. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Bueno, yo no voy a poner calificativos morales, yo no voy a decir que sean mezquinos o que sean generosos, eso me parece que es lo de menos, y es un error grande hacer política a partir de categorías de esa naturaleza. Lo que sí voy a decirles a Guanipa y a los demás es que esa conducta es suicida, ¿no? Porque esa es la otra parte del retrato. Para la oposición venezolana, para el campo democrático venezolano, 2024 arranca con unas grandes perspectivas. Por fin tenemos candidatos, por fin pareciera que estamos empezando a transitar la ruta para resolver el problema del liderazgo. Las elecciones primarias, para sorpresa de todo el mundo, incluyendo a sus organizadores, terminó siendo un éxito desde el punto de vista de participación y produjo un resultado extremadamente claro. 93-7 ganó la señora Machado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que el partido 20 le ganó a los demás partidos? No, el partido 20 ni siquiera está registrado como partido en el país. Eso lo que quiere decir es que la señora Machado, con razón o sin ella, es percibida por el electorado opositor y por sectores importantes del país como la figura que puede encarnar un doble rechazo: el rechazo al gobierno nacional, que es inmenso, y el rechazo a la dirección política tradicional de la oposición, que también es muy importante. Entonces, esos puntos de avance, más el rechazo popular generalizado hacia el gobierno de Maduro, son elementos muy positivos para la oposición, para el campo democrático. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el lunar que tenemos en ese diagnóstico? Bueno, que desgraciadamente las direcciones político-partidistas tradicionales de la oposición, en vez de estar organizando la gran alianza nacional, en vez de estar movilizados en todo el país apoyando a los maestros, apoyando a las enfermeras, apoyando a los jubilados, apoyando a los pensionados, en vez de estar haciendo campaña y exigiendo que se respete los derechos políticos de todos los venezolanos, incluyendo el derecho político de la señora Machado a ser candidata, en vez de estar en eso, tenemos a las direcciones políticas de la oposición tradicional como caimán en boca de caño, esperando que el gobierno les haga el favorcito de quitarle del medio a María Corina y ratifique su inhabilitación. Eso es un error muy grande, porque si le hacen eso a la señora Machado, que repito, acaba de ganar una elección primaria con 93% de los votos emitidos, si le hacen eso a la señora Machado, se lo van a hacer a cualquier otro. Claro, eso claro. No tiene sentido que ahorita se vamos a discutir, por ejemplo, cuál es el mecanismo de sustitución, cuál es el mecanismo para cambiar a la señora Machado por cualquier otro candidato. ¿Qué vamos a hacer? Consenso, runas vikingas, bingo. O sea, eso es una necedad. Hay que pelear hasta el final. ¿Me escuchas? Chuo, te agradezco de todo corazón. Lastimosamente el tiempo ha concluido, pero te agradezco y voy a estar pendiente de conversar contigo en los próximos días. Un abrazo a Torrealba. Evelyn, despedimos.